Bien, entonces en el anterior bloque les estaba comentando sobre acerca de sus características del estado gaseoso. Bueno, en el estado gaseoso, sus partículas se encuentran muy separadas unas de otras, donde se va a tener una fuerza de repulsión mayor a la fuerza de atracción. Es una característica que no le he mencionado antes. La fuerza de repulsión es mayor a la fuerza de atracción. Otra característica es que en el estado gaseoso existe un movimiento vibratorio, traslacional y rotacional. Es también considerado un fluido porque tiene la gran libertad de desplazarse, de moverse. Dentro del estado gaseoso tenemos características, propiedades como que se comprime, va de volumen grande a volumen pequeño, se expande de volumen pequeño a volumen grande, eh, sucede la efusión. ¿Qué significa que sea efusible? Que sale por medio o a través de un gas, a través, perdón, de un agujero. El gas pasa a través de un agujero o un orificio a gran velocidad y se difunde. Significa que se traslada de un lugar a otro y por lo cual se puede caracterizar por el olor. O sea, yo sé que el olor ha ido de la cocina hacia aquí porque ha recorrido una distancia y lo percibo con el olor. Y nos habíamos quedado en los, digamos, las magnitudes, las palabras importantes en el gas. ¿Cuál es la temperatura? ¿Qué mide? El grado de agitación, porque estas moléculas se encuentran viajando, moviéndose en distintas direcciones, se encuentran moviéndose. Esa es la temperatura, el grado de agitación, el grado de movimiento. La presión mide el grado de choque, no el choque de las moléculas entre ellas, sino el choque de la molécula sobre la pared del recipiente. Esa es la presión. Si la temperatura lo medimos o lo registramos con el termómetro, la presión lo determinamos con el barómetro. Es el instrumento que mide la presión. Y finalmente el volumen, V de volumen, que mide la capacidad del recipiente. Volumen grande, volumen pequeño. Con estas tres parámetros, tres letras, vamos a tener la primera fórmula que vamos a aplicar en los problemas. La fórmula que estudia los gases ideales, es el pavo, es conocido como pavo ratón, donde la pavo, PV, P por V, la P significa presión, la V significa volumen. La R es una constante, es decir, es un valor que ya nosotros lo vamos a utilizar como teórico ya, es fijo. La temperatura es otra unidad de temperatura y N se determina como el número de mol, el número de sustancia, cantidad de sustancia. Ahora, esta fórmula va a estudiar a los gases ideales. Y gas ideal consiste pues en algún gas que no existe. Es un gas también llamado perfecto. Es como pues nosotros a veces pues pensamos en algún momento de nuestra vida, pensamos en una pareja, tener a alguien al lado de una manera, de unas características ideales. Nosotros soñamos. Entonces decimos, la pareja con la cual voy a compartir toda mi vida cuando sea pues adulto en adelante, va a tener que ser así, de tal cabello, tales rasgos, tanta personalidad, todos esos requisitos están en mi cabeza y te lo dibuja, lo estereotipa de una forma. Pero en la vida real, pues sucede que no todas las personas son perfectas. Siempre sucede o tiene imperfecciones que no estaba en esa lista. Pero esta lista me ayuda a llegar a lo que yo quiero. Entonces el gas es así. El gas real piensa en un gas ideal y dice, oye, el gas ideal debe tener tal y tal requisito para que sea perfecto. Mi príncipe azul gas, mi gas príncipe azul sería. Entonces todos estos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos para llamarle gas ideal y que todo gas quiere ser así? Pues que sus moléculas son considerados como puntos, son puntuales. ¿Y qué significa que sean considerados puntos? Que su masa sea insignificante. Un punto, pues no tendría masa, insignificante.
gasificantes. No sé si bien. Y el volumen, pues no hay volumen. Volumen cero le vamos a decir. No hay volumen. Eso significa, es su primer requisito. Que la molécula no tenga masa ni volumen. El segundo requisito es que viajen a enormes velocidades. Altas velocidades. ¿Eso qué significa? Que la temperatura sea alta. Alta temperatura, T temperatura. Y también la P, presiones sean bajas. Entonces, a altas temperaturas y bajas presiones se convierten en gas ideal. Tiene un movimiento con altas velocidades, pero de una manera que es desordenado. Así como mi cuarto, bueno, el cuarto cuando era chico, niño, era desordenado, así también los gases les gusta el desorden. Son chicos malos, desordenados. ¿Qué más? Cuando chocan las moléculas, estas moléculas chocan, no pasa nada. Cuando chocan y no pasa nada, se dicen que son choques elásticos. Lo van a ver en su curso de física algún día. ¿Qué más? Que no se considera las fuerzas intermoleculares, es decir, entre ellas, como son moléculas, suele haber atracciones de fuerzas intermoleculares. Acá no. En un gas ideal no hay atracciones. Ellos son libres e independientes por la voluntad general de los gases. Bien, estos vendrían a ser las características más importantes para decir es un gas perfecto. Un gas de ensueño. Yo sueño con este gas, pero no existe. Sabemos que lo que pensamos, lo que imaginamos, toda perfección no existe. Absolutamente no existe. Pero es bueno soñar, ¿no? Es estudiado este gas ideal con el pavo ratón. Es la fórmula que hoy vamos a aplicar en los ejercicios. Hay algo importante ya para hacer los ejercicios, son las unidades. La presión se puede determinar en unidades conocidas como ATM, que viene a ser atmósferas. Es la más importante, la que más viene. Otra propiedad también que por ahí se trabaja es milímetros del elemento mercurio. Milímetros de mercurio. Son las dos unidades más utilizadas en esta presión. El volumen ya no tiene varias, solo uno. El volumen se determina en litros. Siempre en la fórmula vamos a tener volumen en litros. Ahora va la R. La R es una constante, es un valor fijo. Esta R dependerá solo y únicamente de la unidad de la presión. Es decir, si la presión está en atmósfera, su valor es fijo, que es 0,082. Ese es fijo. O sea, si el problema me dice, un gas tiene una presión de 2 atmósferas. Ah, si es 2 atmósferas, yo ya sé cuánto vale el R. 0,082. Pero si en el problema no me dice ATM, no me dice atmósferas, me dice mmHg, presión, 700 mmHg, 700 milímetros de mercurio. Ahí voy a emplear en la R el valor de 62,4. 62,4. Entonces, este valor de R, que es una constante, depende de la unidad de la presión. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. La temperatura, T temperatura, se va a determinar en unidades K. Esa unidad K se llama grados Kelvin. Pero los problemas suelen establecer la unidad de Celsius, grados Celsius. Por ejemplo, cuando nos dice, llegamos al mercado y nos registra la temperatura con un dispositivo digital y nos ponen acá en la frente o en la muñeca o en el cuello, nos ponen la temperatura. Esa temperatura nos marcan 35 grados Celsius, 36 grados Celsius, nos dice, pasa, tú estás bien. Si tendríamos 39, no, anda, regresa, tú tienes COVID, nos dice. Entonces, esos grados Celsius, 36, 35 grados Celsius, 39 grados Celsius, nosotros lo tenemos que transformar a Kelvin. ¿Cómo la transformamos? Ojo, presten atención que esto es muy importante, este numerito, 273. Siempre se utiliza para transformar de grados Celsius a grados Kelvin. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos que un gas está sometido a una temperatura de 27 grados Celsius, la pregunta sería, ¿cuántos grados K, cuántos grados Kelvin contiene? ¿Cuánto sería?
Muy bien, a ver, ¿quién tiene el punto? Muy bien, Emilia tiene el punto. 300, ¿no? ¿Cómo hizo para calcular de grados Celsius a grados K? Pues le sumo 273. Como ella rápidamente puede hacer esta suma, hallo que los grados Kelvin, 273 más 23 daba 300 Kelvin. Así vamos a transformar cuando nos den en grados Celsius. Ajá, muy bien, también Nicole lo había desarrollado, lo había determinado. 300, ya. Entonces simplemente le sumo 273 y ya tengo en Kelvin. Y el último valor, la N, es el número de mol. El número de mol se halla con la masa que nos dé el problema entre la masa molar también que nos va a dar la fórmula del problema. Vamos a ver cómo lo aplicamos. Vamos a ver la aplicación. Para eso vamos a tomar en cuenta el problema. Sí, problema 1 de su libro. Acá tenemos. Vamos a copiarlo aquí mismo para que sepan cómo viene el problema y cómo lo aplicamos el pavo ratón. Dice, ¿a qué temperatura en grados Celsius se encuentra 0,5 mol de un gas ideal, en un recipiente de 8,2 litros, a 8 atmósfera de presión? Y R vale 0,082. Entonces lo que vamos a aplicar es otra vez, es el pavo ratón, donde pavo significa presión y volumen. Entonces cuando nosotros leemos nuevamente, vamos a analizar. Busco la presión, puede ser atmósfera o milímetro de mercurio. Acá está en atmósfera, esa es presión. Entonces acá pongo 8. Por el volumen tiene que estar en litros, busco litros, 8,2 litros, ese es el volumen. Entonces voy a multiplicar por 8,2 litros. Igual a el R, ¿por qué vale 0,082? Vale 0,082 porque la presión estaba en atmósferas. Acá nos decía 8 atmósferas. Por eso usamos el 0,082. La temperatura, esa me piden determinar. Me piden T. Y el número, N es número de mol, es 0,5. Ahí está, 0,5 mol. Entonces, eso lo copio. 0,5 mol. ¿Y qué hago? Pues simplemente operamos. Podemos usar una calculadora por ahí, que tenemos a la mano, y podemos calcularlo. A ver si me ayudan para determinarlo. A ver. Sale 160 gracias a 1600. ¿Cuál saldrá? ¿160 o 1600? A ver, yo lo voy a determinar. Para dar el punto, ¿a quién le damos punto? ¿A Andrea o a Emilia? 8 por 8,2 entre 0,082 entre 0,5 y sale 1600. La calculadora sale rapidito. Entonces, a ver, antes que me olvide, rojas y grados. 1600 sale, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que la temperatura se determina en Kelvin. Entonces mi respuesta está en Kelvin. Pero a mí me piden en grado C, en grados Celsius. Entonces aplico esta formulita que está acá. Entonces yo digo 1600 grados Kelvin es igual a los grados Celsius, que voy a poner X grados Celsius, más 273. Y así el 273 que está sumando pasa a restar y tengo ya los X grados Celsius. 1600 menos 273 sale 1800, no, pasa a restar. Sale 1327. Muy bien, Rojas. Muy bien, Espada. Entonces, ya me olvidé cuánto salía. 1327 salía, ¿no? Grados Celsius. Muy bien.
Y así hallamos. Entonces, miren cómo para resolver el problema, simplemente lo que debo hacer es ver la formulita pavo ratón y saber reemplazarlo por las unidades que necesito. Presión en atmósfera, ahí está el 8 atmósferas, 8. El volumen, 8,2 litros, ahí está en litros, 8,2. La R es, todo depende de la presión. Entonces la R depende de la presión. Si está en atmósfera, 0,082. La temperatura es lo que me piden y el número de moles 0,5 mol. Hago esta operación aparte si desean en la calculadora y sale 1600. Luego esto siempre está en Kelvin, pero como me dicen grados Celsius, bueno, aplico esta formulita de acá y tengo los grados Celsius determinados. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Hemos desarrollado principalmente lo que es la teoría y el pavo ratón. ¿Preguntas? ¿Alguien está copiando el problema 1? ¿Nadie? Bien, vamos entonces a continuar resolviendo el problema número 2. El problema número 2 nos dice cuál es la densidad de un compuesto gaseoso cuya masa molecular M es 28, 75 grados Celsius y 8,2 atmósferas. Entonces, no se olviden que la única fórmula que nosotros estamos estudiando es el pavo ratón, ¿no? Pavo ratón, es la única fórmula que les he enseñado el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que este pavo ratón puede sufrir algunos cambios. Por ejemplo, la presión la vas a dejar ahí nomás. El volumen también lo voy a dejar ahí nomás. La R, que es una constante, también lo dejo ahí nomás. La temperatura, también lo dejo ahí nomás. Pero el número de moles la voy a transformar. Como acá les había dicho, el N es masa entre masa molecular. Ah, sale 8. A ver, vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a ver si en la 2 sale 8, como lo dice Charles, como lo dice grados. Vamos a ver. El número de moles se determina como masa entre la masa molecular. ¿Por qué, por qué lo hago así? ¿Por qué lo descompongo a los moles masa entre masa molecular? Porque al final nos dan de dato la masa molecular. De ahí aparece la masa molecular. Pero a nosotros nos piden densidad y la densidad se determina así. Densidad es masa entre volumen. Y acá tengo masa, miren, M. Y acá también tengo volumen. Pero el volumen tiene que estar abajo. Entonces, esta V lo paso acá a dividir. Y esta masa molecular que está abajo, lo subo a multiplicar. Entonces, la fórmula final me va a quedar así. Presión por la masa molecular que ha subido. Me va a quedar la masa entre el volumen, la V que bajó. La R y la T. Que eso se quedó ahora ahí más. Y con esto tengo la nueva fórmula. La nueva fórmula donde puedo determinar la densidad, porque masa entre volumen es densidad, a partir de la presión y la masa molecular. Entonces la fórmula sería presión por la masa molecular es igual a la densidad, le voy a poner D, por la R por la temperatura. Ya, entonces ahí yo ya puedo reemplazar los datos que aquí me dan el problema. Si el anterior se llamaba o es conocido como pavo ratón, este de acá es más conocido como el puma doroteo. Puma doroteo. Muchos animales acá usados para los nombres de animales para las fórmulas. Pavo ratón y acá está el puma llamado doroteo. Ahora que se acuerden cuál va con cuál. Y reemplazamos los valores. Presión 8,2 atmósferas. Como la presión es 8,2, vamos a calcularlo, determinarlo como 82 sobre 10. Es lo mismo. 8,2, 82 sobre 10. La masa molar, acá nos da
o molecular vale 28, pongo 28. La densidad es lo que me piden, voy a poner la densidad. La R depende de la presión. Si la presión está en atmósfera, la R vale 0,082. 0,082 es igual que 82 sobre 1000. Es lo mismo. Y la temperatura es 77. A ver, acá sí me ayudan. Si tengo 77 grados Celsius a grados Kelvin, ¿cuánto sería? $350, gracias. Grados. Andrea, gracias. Entonces sería más 273, ¿no? Siempre le sumo 273. Ajá, no, escribía. Le sumo más 273 y esto me sale, más 273, me da 350, ¿no? Me dijo. Ya está, 350. Entonces, eso es lo que voy a copiar. La temperatura, 350. Y voy a operar. Miren, 82 y 82 se va. Un 0 de aquí y un 0 de allá se va. Un 0 de aquí y un 0 de aquí se va. Y luego me queda 28 por 10, 280 entre 35. Vamos a calcular con la calculadora 280 entre 35. Y efectivamente la densidad nos sale 8 gramos por litro. Y esa sería mi respuesta, que muy bien por ahí lo han determinado sus compañeros. No sé cómo, pero lo han determinado. Sale 8, nos decía grados y Chávez. Entonces, acá vamos a poner punto a grados. Ahí está Chávez. El link. Muy bien. Y Emilia. Muy bien, entonces así se determina. Esta es una nueva fórmula, digamos, pero lo podemos deducir a partir del pavo ratón como lo he hecho aquí. ¿Ya? Este de acá se llama Puma Doroteo. ¿Cuándo aplicamos el Puma Doroteo? Cuando me digan densidad. Ahí aplico. Pero generalmente se aplican estos de acá. Pavo ratón es el universal. La ecuación universal es pavo ratón. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Lo que he hecho aquí es reemplazar presión, masa molecular, ahí está. La densidad le he dejado ahí. Es lo mismo esto con esto. Entonces acá está la densidad. Esta es la letra griega que simboliza densidad. Se llama Rho. Ahí está la letra griega. Así como esto es alfa, o esto es beta, este es gamma, este es tita, este de acá se llama Rho. Es una letra griega que me simboliza, me representa la densidad. Muy bien, la R es 0,082 y la temperatura lo determinó su compañera 350, sumándole 273 al 77. Muy bien, continuamos. Ya me parece que por el tiempo no voy a desarrollar el quizzes. No va a haber tiempo. Me interesa hacer el mayor número de problemas para que puedan determinarlo ustedes. Su tarea, su global test. Problema 3 dice, ¿cuál será el volumen en litros a condiciones normales que ocupe el cloro existente en 710 gramos de dicho gas? Aquí algo nuevo son sobre las condiciones normales. Esto no les había mencionado. Cuando nos hablan de condiciones normales, a veces nos mencionan así. A veces lo representan estas condiciones normales como CN. Eso significa condiciones normales. ¿Y qué es eso? Bueno, estos ya son valores de la presión y la temperatura que son conocidos. Cuando nos hablan de condiciones normales, la presión toma el valor de una atmósfera. Eso ya lo tenemos ya escondido los datos. Presión una atmósfera y temperatura 273
Kelvin. Esos son los dos valores que asume las llamadas condiciones normales. Repito, cuando nos hablen de condiciones normales sabemos dos cositas. Presión 1, una atmósfera, y temperatura 273. Con esto se ha reemplazado en el pavo ratón y se ha determinado lo siguiente. Se ha determinado que cualquier gas a esas condiciones, un mol de ese gas va a ocupar exactamente 22,4 litros. Eso ya lo han determinado con el pavo ratón, repito. Sabiendo que la presión es una atmósfera, la temperatura 273, hallan el volumen para un mol de sustancia. Ahora, lo que nos piden a nosotros es hallar el volumen. Entonces acá vamos a hallar el volumen, X voy a poner. No sé cuánto es. Pero tengo que saber cuántos moles. Para saber cuántos moles aplico esta fórmula que me dice moles es masa entre masa molar. Ahí hallo los moles que tengo acá en este gas. La masa en este gas es 710. Ahí no dice de datos gramos, 710 gramos. Entre la masa molecular. Esa masa molecular lo determino de la fórmula. La fórmula, mire, la fórmula es cloro 2. Su masa molecular será la suma de masas atómicas, pero acá nos dan la masa de un átomo. Nos dice que un átomo pesa 35,5, pero acá yo tengo dos cloros. 35,5 por 2 será 71. Entonces, ¿cuántas mol tendría? Tendría 10. En esta cantidad de 710 gramos tengo 10 mol. Y acá simplemente hago un producto en aspa, o carita feliz. ¿Sí? Bueno, está feliz, debe estar feliz. Bueno, sale 1 por XX y 10 por 22,4 sale 224 litros. Esa sería la respuesta. Ah, muy bien, rocas. Hay 10 moles, muy bien, grados. Hay 10 moles y hay 224 litros. Muy bien, terminamos de copiar. Repito, ya cada vez que nos digan condiciones normales, una mol ocupa 22,4 litros. Siempre, de cualquier gas, 22,4 litros. Y yo hallo acá en esta masa cuántas moles tenemos. ¿Cómo hay eso? La masa, la divido la masa molar, que lo determino con la suma de masas atómicas. 710 entre 71 para 10. Si una mol ocupa 22,4 litros, 10 moles ocuparán 10 veces 22,4, es decir, 224 litros. En la 4 hay 50 mol. Ahí vamos a ver grados. Vamos a ver si es así. Problema 4, ya que estamos finalizando. Es que los problemas son un poco con ejercicios, por eso es que estamos demorando. Problema 4 dice, ¿cuántas mol de gas propano existe en un recipiente de 1000 litros? Eso es volumen. Si además la presión es 1,64, esa es presión. Y 127 grados Celsius es la temperatura. ¿Qué aplico? Pues bueno, lo que estamos aplicando, pavo. Presión, vale. No lo voy a hacer así. La presión vale, presión. 1,64 atmósferas. O también 164 entre 100. Es lo mismo, porque acá la coma ha ido dos espacios, por eso dos ceros. El volumen, 1000 litros, ahí lo pongo, 1000 litros. Como la presión está en atmósfera, el R vale 0,082. O también 82 sobre 1000. La temperatura es 127, pero ahora vuelvo a preguntar. 127 grados Celsius, ¿a cuántos grados Kelvin equivale? 400, muy bien, Emilio. 400. A ver, ¿quién participó? Emilia y grados. 400, ¿no? Esto, ¿cómo lo transforma a grados Kelvin? Le sumo 273. Y ahí obtengo los 400. Kelvin que necesito acá copiar. 400 Kelvin. Temperatura. Y el número de mol. ¿Cuántas mol? Dice. Entonces voy a hallar cuántas mol. Simplemente este es dos ceros se va.
dos ceros se van. 82ava 1, 82ava 2. Me va a quedar 2 por 10, 20 más 10, o por 10, 200. Sí, a ver, me ayudan a verificarlo si sale 200 mol. Un número grande de este gas propano. Sí, 200 mol, entonces, ¿está bien? Ah, falta entre 4, me faltó entre 4. 200 mol entre 4, 50 sale, ¿no? Me estaba olvidando del 4 que pasa a dividir. 50, gracias Emilia. Muy bien, grados. Oye, entonces así. Más o menos va a venir problemas así para reemplazar en el pavo ratón presión, volumen, el R, que depende de la presión. La temperatura en grados Kelvin. No se olviden que siempre deben sumar 273. Y determinar la N. El resto es coger una calculadora y multiplicar. Y dividir. ¿Ya? Y así determinamos el número de mol de este gas. ¿Alguien está copiando? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nadie? Activamos la cámara para poder tener registro de lo que han copiado. Recuerden que esto es importante porque esos son sus notas de cuaderno y de su libro, que es como la cuarta parte de su nota final de registro. Así es que necesito tener evidencia, notas, ya me están mostrando. Entonces, Rodrigo, por ejemplo, Rodríguez ya tiene nota. Guauya ya tiene nota. Casana también. De la Cruz. Sánchez todavía porque no enseña el libro. Higido ya tiene, Salazar, así. Ujú. Vamos a pedir el resto, a ver, antes que se termine. Se acaba el tiempo, se quedan sin nota. Quedan segundos, si no se apuran. Falta. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, chao. Uy, no me voy todavía. Bueno, pero ya les dije chao, chao. Dime, Maricielo. Claro, si alguien no puede activar la cámara, me manda a mi WhatsApp la captura de su libro, ¿ya? Cualquier cosita, por ahí.